Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Les agradezco por estar conectados en este momento. El tema de hoy es... Estamos iniciando el canal con un video introductorio sobre moda ecológica consciente. En esta oportunidad tenemos un invitado, se llama Alberto Bayón Landa, y vamos a dar la bienvenida a nuestra primera entrevista y reunión por Zoom. Alberto, Hola Cecilia, ¿cómo estás? genial, ya, estamos listos. Perfecto. Bueno, comentaba de que es el primer video introductorio y la idea es que muchas personas que nos están viendo en este momento y que no tienen absolutamente ningún conocimiento sobre moda o sobre lo que es conciencia socioambiental, puedan entender un poco más sobre los procesos que de repente tenemos algunos artistas o eh, personas que quizás como tú, que tienen otro tipo de profesión, pero que entienden muy bien sobre lo que está sucediendo en este momento, durante esta pandemia, lo enfoquemos a un punto de aprender, de construirnos más y que podamos empezar a valorar lo que desde casa este, debimos haber aprendido, pero que hasta el momento aún no se habla y no se conversa directamente. Así que vamos a empezar la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Alberto Bayón Landa es licenciado en Ciencias, especializado en Ecología y Biología de Conservación. Es educador especializado en enfoque socioconstructivista. Es diseñador en permacultura, especialista en valorización de residuos sólidos, especialista en derecho pesquero y actualmente es voluntario promotor ambiental gracias al Ministerio de Ambiente. Bueno, vamos a empezar. Alberto, me gustaría que me cuentes un poco acerca de este mensaje. Sí, bueno, gracias Cecilia por la presentación. Es un gusto que pueda estar acá contigo conversando acerca de estos temas. Por lo general, no se llegan a hablar acerca de la regeneración o de la transformación cultural y relacionarlo a la sostenibilidad, en particular en momentos como los de hoy, que nos vemos muy vulnerables, ¿no? Y muy frágiles como sociedad y como humanidad. Respecto a la frase que vemos, creo que hay un par de palabras claves ahí, para mí, por lo menos. Creo que las palabras claves son la reconciliación, la transformación, la colaboración y la regeneración, ¿no? Creo que son palabras que hoy en día muestran otra cara de cómo se han hecho las cosas por lo general. La reconciliación natural busca reconectarnos con el territorio, con el paisaje, con los lugares en los cuales nosotros eh, hemos crecido y hemos compartido muchas experiencias con otros humanos, otros seres, otras especies, ¿no? Esa transformación cultural de la que hablo es un proceso que se puede dar a nivel individual y eventualmente a nivel colectivo, pero esta transformación tiene que partir de uno mismo y eso se da a través de quizás transformar paradigmas que vienen a través de los años de antepasados nuestros, eh, cómo pudieron influenciar, ¿no? En la manera de pensar en la humanidad y cómo nosotros traemos esos paradigmas y otras personas lo han venido haciendo. Entonces, para poder transformarnos culturalmente hay que conocer estos paradigmas, hay que conocer cómo es que hemos estado actuando como humanos y como humanidad en las diferentes partes de la Tierra, no solamente, por ejemplo, en Perú, en Sudamérica, sino también en Europa, en Oceanía, en Norteamérica, y eventualmente la regeneración se da cuando cambiemos la manera en la cual vemos la naturaleza y podamos transformar esa relación con la que tenemos con ella. Es decir, empecemos a querer regenerarla, a querer sanarla, a querer recuperarla, recuperar espacios que están degradados, recuperar espacios que han sido deforestados,
o que debido al desarrollo urbano y etcétera, se han perdido todo este valor natural y todo este capital natural que tenemos, y a través de la regeneración, y hablando de paradigmas, yo creo que es un nuevo paradigma, la regeneración, ya no tanto la extracción, ¿no? Porque si te das cuenta, nosotros extraemos recursos de lo más profundo del suelo, ¿no? Los hidrocarburos, el petróleo. Entonces, si lo trasladamos al cuerpo humano, y si la Tierra es eventualmente un cuerpo para nosotros, y eventualmente es un organismo vivo en sí, es como que estuviésemos haciéndonos heridas muy profundas y extrayendo de lo más profundo de nosotros algún tipo de esencia, y que queremos transformarla para tener un resultado. Respecto a la colaboración, es importante que entendamos el concepto colaborativo, de cooperación, y cómo la naturaleza se desenvuelve en los ecosistemas y en el territorio, como mencionaba. La naturaleza, si bien es cierto, ha sido descrita, ¿no?, por los científicos como Darwin, que habló de la selección natural acerca de la adaptación y cómo es una competencia constante con el entorno, y solo el más apto sobrevive, por ejemplo. Eh, También existe la otra cara de la moneda, en la cual existe la cooperación y la simbiosis, por así decirlo, entre las especies, que puede ser en este caso los hongos que viven en las raíces de las plantas y eventualmente permiten tejer una red subterránea de comunicación entre las plantas, entre los hongos, que ni siquiera estamos, no podemos verla, y verdaderamente sabemos muy poco al respecto. Entonces, esa colaboración se da en la naturaleza, y es importante que podamos entenderla, observarla y poder interiorizarla como humanos para poder aplicarla en la práctica, ya sea en una manera individual, a través que trabajemos en nuestro espíritu, que lo trabajemos con nuestro ambiente, mejorando nuestro impacto, o en la comunidad, volviendo una comunidad más unida, más resiliente ante desafíos que puede enfrentar en miras a la adaptación y a la evolución, ya que dependemos de los factores de nuestro entorno, ¿no? Y eso, más que nada, creo que apuntando hacia la sostenibilidad, que hoy en día se habla mucho, ¿no?, de la sostenibilidad, y no en vano estamos hablando ahorita acerca de un tema de moda sostenible, y de cómo podemos incorporar estos conocimientos a la moda sostenible. Entonces estamos en la pregunta de cómo fue tu proceso de definir tu vocación y tu trabajo, y no sé si nos puedas contar un poco más de eso. Ujú. Antes que nada, quiero reconocer a nuestros ancestros, a aquellos custodios que han protegido esta tierra sagrada por mucho tiempo y han llevado el conocimiento y la sabiduría a través de las generaciones, que hoy nos permite poder tener este conocimiento ancestral, ¿no?, a las generaciones pasadas y a las presentes. Respecto a lo de mi vocación, recuerdo de pequeño siempre me interesaban los animales, ¿no?, del jardín, las hormigas o los chanchitos, y eran las cosas que tenía ahí presentes, ¿no?, en la ciudad, la verdad. Tenía los insectos y las aves también, ¿no? El petirrojo, las cuculíes y demás aves que hoy en día ya logro identificar. Y, y creo que poco a poco fui agarrándole ese gusto, a pesar de que el contacto, la verdad que no era muy salvaje, muy silvestre, por así decirlo, ya que me criaba en la ciudad. Pero leía mucho acerca de los animales. Me acuerdo que tenía un libro que se llamaba Mil y un preguntas acerca de los animales y las plantas, y verdaderamente había bastantes preguntas que tenían respuestas, entonces aprendí bastante acerca del reino animal. Y cuando podía ver televisión veía las series de animales, ¿no?, que siempre han pasado, por ejemplo, de África o de Australia o de Perú también, ¿no? Recuerdo haber visto Candamo y que me marcó mucho. Un país mega diverso. Tenemos una responsabilidad con la humanidad de cuidar esto. Tenemos que cuidar estas especies, esos ecosistemas. Estos pisos ecológicos, zonas productivas, y a las culturas originarias e indígenas que están en el Perú y que son los custodios de esta tierra, y que nosotros también podemos serlo, ¿no? Desde nuestro punto de partida, desde donde estemos, siempre vamos a poder hacer algo. Entonces,
luego de haberme criado acá en Lima, sabía qué cosas no quería estudiar y estaba pensando en qué estudiar y quizás por descarte opté a estudiar ingeniería pesquera en la agraria. Y, y estuve ahí unos años y verdaderamente pude ir a los 3 años, pude recibir el apoyo de mis padres para irme a estudiar al extranjero y me fui a estudiar a Australia, lo que yo pensaba que siempre quise estudiar, ¿no? Que era ecología. Entonces tuve la oportunidad de ir y estudiar y acabar la carrera y eso me permitió aprovechar oportunidades como pasar a países como Nepal, por ejemplo, o Borneo, a realizar expediciones científicas y poder haber podido trabajar en bosques como el del Libro de la Selva, por ejemplo. Yo estuve haciendo un estudio ecológico de largo plazo en Nepal, en el parque de Chitwan, y en ese parque tú tienes todos los animales que ves en el Libro de la Selva. Entonces era bien emocionante poder estar en un entorno súper salvaje. Y también acá en el Perú he tenido la oportunidad de viajar a lugares a conocer el país, ¿no? Y verdaderamente conectarme con el territorio, conectarme con la tierra. Y pongo esta imagen para compartir porque para mí representa las coincidencias de la vida y quizás las señales que te van marcando ese camino, ¿no? Y como dices, que uno tiene que reconocerlas. Por ejemplo, un amigo me dijo un día, oye, necesito tomar una sesión de fotos. ¿Y quieres participar? Ok, ya, está bien. Entonces nos fuimos a tomar las fotos y este fue el resultado de la foto. Y ¿sabes, ¿sabes dónde terminó esta foto? Terminó en la pantalla grande de Cannes, en Francia, ganando el León de Bronce de un concurso, ¿no? De Cannes. Entonces, Increíble. o sea, es una experiencia súper, ¿no? Bonita da gusto poder contarla, además porque en la foto, o sea, es el sueño de cualquier activista ambiental o aquella persona Exacto. que protege, ¿no? Como saliendo, protegiendo a los árboles. Entonces, es representativo y a mí me muestra el camino hacia esa vocación, ¿no? Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca de tu experiencia en prácticas occidentales y orientales? Un trabajo personal de práctica, ¿no? He tenido que conocerme y he podido experimentar lo que es, sí, la meditación, lo que se llama conciencia plena o el curso de reducción de estrés de mindfulness o la práctica de meditación vipassana que se dan en retiros de silencio alrededor del mundo y verdaderamente se lo recomiendo a todos. Es una experiencia única en la vida, la que nos permite conectarnos quizás con lo más puro, ¿no? de la esencia de uno mismo. Y, y estas experiencias siempre nos confrontan y verdaderamente creo que nos fortalecen. Creo que, como mencionas, en el occidente he podido vivirlo en el extranjero, pero acá en Perú, por ejemplo, creo que vivimos en estos dos mundos. Nosotros somos descendientes de civilizaciones milenarias, es decir, nosotros descendemos de nativos americanos que emigraron, ¿no? Desde África a Rusia, a la vuelta, hasta acá, y que ya no a Perú, y aventureros, ¿entiendes? Gente que emigró, o sea, de migrantes. Entonces, esta gente que está acá en este territorio hace miles de años ha desarrollado conocimientos a través de cosmovisiones, como por ejemplo una cosmovisión que puede ser la andina. Hemos tenido estos dos mundos en Perú, ¿no? El mundo occidental, ¿por qué? Porque eventualmente llegaron colonizadores de Europa hace más de 500 años y trajeron consigo todo aquello de lo que nosotros llamamos Occidente, y nosotros acá éramos algo completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, respecto a eso, siempre existe esta dualidad, creo, ¿no? Y lo vemos acá con el símbolo del yin yang, por ejemplo, ¿no? Que representa el día, la noche, la vida, la muerte, el oriente y el occidente. Hombre, Entonces, mujer. hombre y mujer, exacto. Por ejemplo, en la cosmovisión andina también existe eso, la dualidad. Y Sí, es muy importante y esta dualidad parte, si te das cuenta, de diferentes culturas.
hay muchas culturas alrededor del mundo que tienen cosmovisiones que son muy, muy antiguas, milenarias. O sea, no sé si tú sabías, pero la cultura indígena australiana tiene, o sea, se remonta a 40.000, se dice 60.000 años de antigüedad, y no tiene escritura. O sea, todo esto se ha transmitido a través del habla, de los padres, de los dibujos, del arte. Entonces, es muy poderoso, ¿no? Es muy poderoso, está muy conectado a quizás lo más puro que puede haber en la naturaleza y la expresión misma del humano, ¿no? Por ejemplo, mira, 60.000 años, ¿cuántas generaciones son 60.000 años? Y por ejemplo, mira, en esta pintura indígena australiana, o sea, este estilo de puntos es particular de una etnia, ¿no? En Australia. Por ejemplo, también tenemos a los egipcios y tenemos a Paracas también, con diseños muy elaborados, y estamos hablando de culturas milenarias, ¿no? Creo que a partir de esa dualidad es importante mencionar eh, dos maneras en las cuales nos podemos relacionar con la naturaleza y con nuestro entorno. Hay una que sería partiendo desde una cosmovisión antropocéntrica y hay otra que sería una ecocéntrica. Acá gráficamente, o sea, ilustrado, se ve que la cosmovisión antropocéntrica pone al humano en una figura jerárquica en la cual quizás la mayoría de recursos sirven para el humano y él es un ser superior, por así decirlo, y el universo gira en torno al humano, ¿no? Y podemos ver que la mujer está debajo del hombre. Y por lo general todavía perpetuamos esto diciendo el hombre cuando hablamos de los humanos. O sea, se dice el hombre ha sido, cuando el hombre llegó a la luna, sí, llegó un hombre, pero se podría decir el humano también, o ese tipo de cosas, ¿no? Se perpetúa todavía a través del lenguaje. Y tenemos por el otro lado, por ejemplo, la cosmovisión ecocéntrica, que esta cosmovisión verdaderamente pone al humano en un mundo en el cual es parte de ese mundo y es ese mundo también. En la cosmovisión antropocéntrica uno es parte del todo, pero no es el todo, porque yo soy más que el todo. Entonces, en la ecocéntrica tú llegas a desarrollarte en tu entorno de una manera armoniosa, simbiótica, es decir, ya te adaptas a quizás para poder desarrollarte y alcanzar tu realización como humano, como especie, ¿no? Ujú, ujú. Claro, eso que me estás explicando en este momento es también como que parte de la segunda pregunta en la que mi duda era cuál era tu percepción acerca de la situación actual, la pandemia. Esta imagen, por ejemplo, es la imagen de lo que me refiero con antropocéntrico, ¿no? Y tú lo has mencionado como egocéntrico, y es verdad, es una buena manera de entenderlo claro, ¿no? Ego y eco. Ego es nuestro ego, es esas ganas que nos sentimos bien cuando alguien nos adula, ¿no? Y ese ego que se alimenta de estas cosas, quizás un poco... Superfluos. Exacto, superficiales. Entonces, esa cosmovisión egocéntrica se desarrolló, a mi entender, ¿no? Entonces, esta visión egocéntrica, eh, yo diría que parte desde, como mencioné, ¿no? Desde Darwin, y cómo aquellas personas en el occidente que desarrollaron la ciencia como la conocemos hoy, todavía influyen en cómo nosotros vemos ese mundo. Porque hoy en día la ciencia está cobrando mucha fuerza. O sea, si bien es cierto, más del 97, 98, 99% de los científicos del mundo están de acuerdo que el cambio climático se ve potenciado por las acciones humanas y que eventualmente sí estamos llegando a escenarios a los cuales no quisiéramos llegar, o sea, más del 97% de científicos que lo dicen, todavía no actuamos utilizando esa base científica, es decir, todavía nuestras acciones no incorporan la ciencia del todo para actuar. Pero ¿qué pasa? Que esta ciencia también actúa de la manera en la que te mencionaba, que perpetúa todavía paradigmas, por ejemplo, el paradigma científico, ¿no? Como te decía Darwin, y en el colegio te enseñaron de la selección natural, seguro. Claro. Y nos decían que el más apto sobrevive, ¿no? El más fuerte. Entonces, yo me pregunto, si el Perú fuese nuestro entorno y nosotros como peruanos fuésemos ese individuo, o sea, tenemos una lucha constante por sobrevivir, o sea, es difícil,
estamos constantemente tratando de adaptarnos. Entonces, es importante que también evaluemos esa manera en cómo nosotros nos vemos en ese mundo adaptativo. Es decir, ¿queremos competir? O sea, ¿queremos ser el más fuerte, el más criollo? ¿Quién es el que sobrevive? La otra vez me preguntaba, ¿es el más corrupto? ¿De qué depende? Entonces, yo, como te digo, creo que hay otras maneras de poder vivir y eso se da a través de otros tipos de paradigmas. Y esos Ujú. paradigmas eventualmente son los colaborativos, los regenerativos, los que revaloran no estos paradigmas quizás modernos occidentales, sino más los ancestrales, que vienen ya con una sabiduría incorporada por millones de horas de interacción con el entorno, mirando las estrellas, mirando a los ciclos naturales como el ciclo del agua, de los huaicos acá en la costa del Perú, de las heladas. Y respecto a la segunda pregunta, me interesa bastante saber cuál es tu percepción sobre la situación de la pandemia en este momento. Ujú. Ha habido un desbalance socioecológico porque hemos perdido este conocimiento, esta sabiduría de cómo relacionarnos con nuestro entorno. Y esto se daba a través de las tradiciones, las costumbres, de las culturas ancestrales que teníamos acá en el Perú. Y esto hoy en día, no sé, por ejemplo, nos hace pensar qué tan conectados estamos hoy en día, ¿no? Y si verdaderamente estamos más en el lado occidental, digamos, de la cosmovisión antropocéntrica, por así decirlo, o más de la que es holística y que cuenta al humano como parte del todo y el todo en sí, ¿no? Entonces, es importante que valoremos las cosmovisiones que teníamos acá en el país, que son la andina y la amazónica y que tienen en sí mucho conocimiento, mucha sabiduría que se ha desarrollado a lo largo de millones de horas de interacción entre personas y su entorno, ¿no? Como por ejemplo con los ciclos del agua, con los huaicos o con la corriente, con el fenómeno del niño en la misma corriente acá de la corriente peruana, cuando se profundiza, cuando viene el niño, o que las aguas se calientan y traen otras cosas. O sea, todas estas señales, las estrellas, por ejemplo, en la cosmovisión andina, la chacana es un símbolo muy poderoso porque habla acerca de esta dualidad y de otros principios y es la representación de la Cruz del Sur. Y eventualmente eso demuestra esa conexión que tenía con su entorno el humano en ese entonces y cómo hasta cierto punto su vida giraba en torno al universo y a los patrones, a los ciclos y a las transformaciones de la naturaleza. Y eso hoy en día se ha perdido, por ejemplo, eh, a través de los años, ¿no? Y creo que respecto a la pandemia, ¿no? Al COVID que podemos acá ver graficado, creo que nos lleva a cuestionar, ¿no? Nos lleva a cuestionar Ujú. nuestras acciones y nuestros hábitos, que eventualmente se convierten en comportamientos que, hablando a escalas ya mayores, ¿no? Globales, definitivamente alteran el rumbo de las cosas, hablando de ecosistemas, de balances, de desequilibrios. Entonces, es un momento en el cual necesitamos preguntarnos si somos parte del problema o vamos a ser parte de la solución, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo sé si soy parte del problema y cómo sé si soy parte de la solución? O sea, ¿qué cosas hago que potencian ser parte del problema? ¿Qué problema tenemos, no? Ujú. ¿Qué soluciones proponemos? Partimos desde estas dos cosmovisiones, ¿no? La antropocéntrica o egocéntrica, que termina siendo degenerativa, porque uno se distancia del entorno. Entonces a ese entorno lo puede explotar, puede extraer sus recursos pensando que son ilimitados o que son del uso propio y que nadie más se ve afectado. O puede ser una cosmovisión holística, ecocéntrica, que incorpora no tanto la reducción, no sé, el extraer o la degeneración de los ecosistemas, sino más la regeneración y busca la colaboración, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento que veamos en la naturaleza lo que nos está mostrando, ¿no? Yo creo que la pandemia nos está mostrando el día.
¿no? Yo creo que muchos estamos viendo la noche y Ujú. también es noche, o sea, es día y noche. Entonces, es en estas enseñanzas que tenemos que encontrarnos y buscar las soluciones en la naturaleza. Si la pandemia se ha originado es porque nosotros hemos ocasionado un desbalance en los ecosistemas a nivel global, porque hemos estado deforestando descontroladamente, desarrollando infraestructura descontroladamente, porque somos muchos humanos en el planeta, porque estamos explotando la fauna silvestre, porque estamos fragmentando los hábitats y el contacto con la fauna silvestre se da más a menudo y estas especies en estos ecosistemas que por el hecho de que nuestras acciones lo han debilitado o ya no es tan sano como antes, los animales están más expuestos a enfermedades. Entonces, estas enfermedades, a través del contacto, por la fragmentación de hábitats y porque somos más, es cuestión de probabilidades que vuelva a suceder. Ujú. Entonces, acá la solución es que empecemos a regenerar, ¿no? Que empecemos a colaborar conjuntamente y veamos cómo cambiar el rumbo de las cosas, cómo estar adelante de esta curva, y esta curva no me refiero a la curva del COVID-19, sino me refiero a la curva de la pérdida de biodiversidad. O sea, Ujú. la biodiversidad se está perdiendo en niveles verdaderamente alarmantes y es probable que estemos llegando a puntos de quiebre, ¿no? Aunque vemos lo resiliente que es la naturaleza y lo rápido que se ha podido recuperar en las costas del Perú, en general alrededor del mundo, lo rápido que ha retomado y recolonizado espacios en los cuales nosotros habíamos colonizado y con nuestra torpeza y con nuestra ignorancia y prepotencia, ¿no? Ujú. Claro, Entonces, o ujú, sea, como que entrando un poco a ese punto que acabas de tocar, entonces tú ves como que la pandemia es más, no desde el punto que está afectando la salud pública a nivel mundial, sino más como que lo que está sucediendo internamente, interiormente al ser humano, y también qué es lo que está sucediendo interiormente en sí al planeta. así es. Yo creo que es una manifestación eh, de lo que hemos estado haciendo. Se habla en otros lugares de karma, ¿no? Se habla de vidas pasadas y de cómo todo es cíclico. Por ejemplo, Ujú. muestro esta imagen de un girasol porque ahí podemos ver patrones, ¿no? Y estos patrones de la naturaleza sirven mucho para aprender acerca de su perfección y de cómo podemos aplicar este diseño en nuestro día a día, incorporarlo en nuestra vida para armonizarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, como mencionas, creo que es un síntoma la pandemia y creo que nos está dando un mensaje muy poderoso para despertar y yo siempre me pregunto, ¿qué haría la naturaleza? O sea, ¿qué pasa en el entorno natural? Eh, Cuando hay una pandemia, cuando hay un virus, cuando a los chimpancés, por ejemplo, les da un tipo de virus también y se mueren muchísimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Yo verdaderamente creo que la naturaleza es perfecta y el universo Eso se es cierto. rige bajo la perfección. Ujú. Entonces, esas cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces, si Sí. nosotros lo vemos desde una perspectiva ecuánime, en la cual consideramos un mundo interconectado, podemos ver dentro de esos síntomas que hay que cambiar algunas cosas, que hay que empezar a equilibrar, ¿no? Ujú. Hay que abrir esos ojos y pensar en las generaciones futuras porque yo sí creo que las cosas que se vienen más adelante van a ser difíciles. O sea, en momentos de crisis, en momentos de emergencia, el- puede salir lo peor del ser humano, ¿no? Ujú. En desesperación por satisfacer necesidades básicas, pero también puede salir lo mejor. Entonces yo Ujú. confío en que es una gran oportunidad, un punto de quiebre en la humanidad para que cambiemos el rumbo de las cosas que... Ya como que cerrando un poquito más esto, ¿de qué trata en sí el proyecto que tienes con Colectivo Huayco? ¿Y Ujú. qué es, y cómo es que actualmente eh, activa e impulsa una nueva economía o la salud ambiental y la inclusión social? Ujú.
Gracias por la pregunta. Creo que el colectivo Hueco, contar un poco acerca de eso, somos un grupo de amigos que nos criamos en Punta Negra y que decidimos actuar, ¿no? Y hacer algo por la comunidad. Y creo que me considero romántico en ese aspecto y quisiera decir que es la misma naturaleza que se expresa a través de nosotros para protegerse, ¿no? Y para cuidarse y para poder difundir lo que vale y, este, y es por eso que como colectivo Hueco apostamos por el trabajo local, ¿no? De movimientos de base, empoderando a las comunidades, conservando los recursos que tiene y aportando al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hemos empezado en Punta Negra porque ese es el lugar en el cual vivimos. Y Punta Negra es parte del desierto costero, ¿no? Está a 40 y tantos kilómetros al sur de Lima. Y tiene formaciones rocosas como las que vemos, que son el Gigantón, el que está más cercano a nosotros, y el Chanque, que está detrás, ¿no? No solo eso, sino que tiene también playas arenosas y extensas. Y en particular esta playa que vemos es la playa El Revés. Esta playa es un refugio natural de aves playeras. Esta peña es el Chanque, y acá podemos ver gaviotas migratorias, que son las gaviotas de Franklin. Y estas gaviotas de Franklin vienen desde Estados Unidos, desde las praderas de Canadá. Todos los años migran en nuestro verano, es decir, empiezan a llegar a partir de septiembre, más o menos, y llegan a lo largo de toda la costa del Perú, llegan hasta Chile, buscando climas óptimos en nuestro verano, para alimentarse, descansar, mudar su plumaje, y luego que engordan, se van de regreso a buscar el sol, ¿no? Entonces viven en un eterno verano, y es envidiable, la verdad, viajan muchísimos kilómetros. Ahora, esta playa, la playa del Revés, es importante porque es una parada estratégica en su ruta migratoria. Las aves utilizan carreteras aéreas, por así decirlo, ¿no? Entonces tienen rutas migratorias alrededor del mundo. Y estas rutas las utilizan desde hace miles de años. Entonces, imagínate todas las construcciones que se han realizado, todas las transformaciones a la costa, modificaciones de hábitats, de humedales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, acá cerca de Lima, los humedales como los humedales de Quilcay se ven amenazados por el desarrollo urbano. Y por falta de determinación, ¿no? De los mismos ciudadanos y del Estado peruano de conservar estos espacios, y además la legislación también lo hace difícil por momentos. Entonces, eh, lugares como estos en la Playa del Revés es importante conservarlos. Entonces nosotros nos propusimos trabajar con la conservación de este espacio, porque es un aeropuerto importante para las aves. Entonces, nosotros lo que proponemos es volver a lo básico, ¿no? Queremos crear vínculos con la naturaleza, ¿no? Empoderando a niños y a mujeres, y poder diversificar esta economía local a través de la colaboración y la regeneración para promover el desarrollo sostenible en la comunidad. Es decir, partir desde los recursos que tenemos, para con estos recursos, a través de un buen diseño, pensando siempre en retribuirle a la naturaleza por los bienes y servicios que nos da. Por ejemplo, esta playa nos da bienes y servicios, por ejemplo, de pesca. Pero no solo eso, sino también nos da unos servicios culturales. O sea, acá en la playa, por ejemplo, en Punta Negra, tiene un valor de identidad cultural. Definitivamente nos marca, y tiene no solo valor cultural, sino económico también, porque genera fuentes de ingresos para los pobladores locales a través de la pesca. No solo eso, sino que también genera servicios ambientales. Y tienes también turismo, ¿no? Hay una ola, unas 3 olas, 3 rompientes protegidas por ley. Entonces es un espacio especial para Punta Negra, ¿no? Así como las demás playas, como La Posita, que tenemos, que es una piscina natural pequeña. Entonces queremos Sí. revalorar eso, ¿no? Entonces la playa, por ejemplo, tiene estas aves. Acá ya puedes ver varias especies. Por ejemplo, la gaviota Franklin se puede ver, que es... a ver, no sé si tengo para poner un cursor. A ver, ¿se ve mi cursor? Sí. Ya, mira, esta es la gaviota de Franklin, por ejemplo. Ya, tienes acá 1, 2, 3, estas.
Esta de aquí, esta gaviota Franklin es la que viene desde Canadá. ¿Ya? Esta de aquí, gris, es la gaviota gris. Esta no viene desde el norte, viene desde el sur. Y ¿De Chile? viene, sí, de la Patagonia. Sí, Argentina, Chile. Y Ah, estas de acá, de pico naranja, son los gaviotines elegantes, que migran por lo general con la Franklin desde el norte. Y acá tienes otro que parece, mira, que tiene el pico, la punta amarilla, que es el gaviotín de pata negra, que es otra especie. Ahora, increíble. por qué esta imagen es bonita? Porque, porque muestra cómo conviven las aves y viajan por miles de kilómetros. Estamos hablando de 10.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, hasta más, ¿no? Hay una especie que es el playero rojizo y hay un ave en particular que ha sido anillada, que ha recorrido cientos de miles de kilómetros, y si lo contaras, es como la distancia de acá a la Luna, ida y vuelta, y está de regreso ya por la mitad en toda su vida, ¿no? Más o menos en 18 años de su vida. Entonces, hay aves que recorren, imagínate, distancias así extremadamente largas, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene este Ujú. espacio? Este lugar, esta playa, también es un lugar de zona de anidamiento de aves, del ostrero americano, que es un ave playera. Y estos huevos están camuflados y lamentablemente nosotros, las personas que vamos con nuestros perros sin correa o nos metemos con vehículos motorizados o perturbamos a las aves porque queremos tomarnos una foto y por ignorantes las correteamos y creemos que es divertido, no nos percatamos que estamos estresando a las aves, causándoles malestar, incomodándolas, no pueden desarrollar procesos y eventualmente se debilitan, pueden ser más propensas a enfermedades, etcétera. Afecta su bienestar en general, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo en Punta Negra? El proyecto trata de crear un modelo de ecoconvivencia marina costera acá en el distrito, ¿no? Y hemos podido desarrollar este proyecto que se llama Voceros del Mar también, colectivo hueco que apoya a Red Marina y viceversa. Y hemos podido en este espacio desarrollar diversos talleres, actividades. Es un espacio seguro para la comunidad y que tiene un enfoque marino costero de conservación. Entonces le mostramos a los puntanegrinos qué es lo que tenemos, cuál es el valor que tenemos y lo difundimos. Y no solamente lo difundimos así verbalmente o que podemos dar capacitaciones, sino que contamos con, por ejemplo, un artista local que es José Puma, que ha estado dando varios talleres de pintura a lo largo de los últimos meses. Ahora no lo seguimos haciendo, pero hemos tenido a muchos alumnos del distrito que han estado dibujando, pintando, ilustrando aves locales y representándolas. Entonces han empezado a conocer a las aves que están acá en el distrito. Entonces hemos creado ese vínculo con la naturaleza a través del arte. No solo ha habido arte, sino también otras cosas como malabares, clases de inglés, ¿no? Y todo esto con voluntarios. O sea, es lo bonito del proyecto, que es un proyecto de la comunidad, por personas de acá que quieren dar su tiempo para el beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto trata de incorporar los dibujos de los niños a prendas, por ejemplo, o a otro tipo de productos que puedan mostrar todo este proceso y que valoren el arte, los vínculos con la naturaleza y lo hagan de una manera distinta, trabajando, por ejemplo, con proveedores y con empresas y con otros miembros de la comunidad que verdaderamente quieren hacer las cosas bien, quieren hacer bien y quieren hacer el bien. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, José y Antonio empezaron a dibujar juntos, o sea, había muy buena química, como con los otros niños, y Antonio dibujó este dibujo, ¿no? Entonces, fue el de la derecha, ¿no? Entonces fue algo que llamó la atención del maestro y optó por ilustrarlo con su estilo, ¿no? Para poder transmitir la inspiración del niño a través de su arte también, ¿no? Entonces, Toño dibujó un rayador americano que, si te das cuenta, tiene el pico debajo más largo que el pico de arriba. Y, y eso es porque es una adaptación del ave, ¿no? Es una Claro. ave hermosa, la vemos por acá. Y bueno, ¿qué hicimos con esto, no? Dijimos, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a transmitir el arte? Entonces fue que conocimos a NatureText, ¿no?
y pudimos darnos cuenta que podíamos trabajar con fibras naturales, con técnicas, digamos, de cultivo ancestrales y trabajar con comunidades y apoyar y más que nada crear esta sinergia de la que mencionabas, porque ya estábamos haciendo cosas similares. Y era cuestión de canalizar estas cosas, ¿no? Entonces, eh, como se ve en esta foto, pudimos ir con Indira, que es miembro del Club de Madres de acá de Punta Negra, y, y coordinamos, ¿no?, la visita y la manera en la cual podíamos trabajar con el Club de Madres para que a través de su taller de confección textil puedan desarrollar prendas utilizando fibras naturales, ¿no? Y que nosotros podamos plasmar este arte y los mensajes para compartirle a las personas todo este proceso y más que nada revalorar la importancia de la biodiversidad, de las aves, de la naturaleza en general. Desarrollamos, ese es el diseño de la prenda, por así decirlo, ¿no? Es una obra inspirada en los niños voceros del mar y lo que buscamos verdaderamente es colaborar, ¿no? Colaborar, como dices, para promover esta cultura regenerativa y esta economía local. Por ejemplo, ¿entre quiénes colaboramos? Entre niños, maestros, las madres de familia y otras personas en la comunidad local. ¿Qué hacemos? Estamos diseñando y confeccionando estos productos. Y cómo esto, por ejemplo, le aporta, digamos, ¿no?, a lo que mencionabas, del impacto ambiental y más que nada la economía. Es porque nosotros le estamos dando la oportunidad al consumidor a elegir, a decidir por productos que tienen un impacto positivo. Y a veces se habla de triple impacto, etcétera, pero hay que verlo más de manera holística, ¿no? Y creo que si es que desde el diseño el producto incorpora a la naturaleza como el cliente, o sea, si mi Ujú. cliente es la naturaleza y yo diseño mi producto a partir de los patrones de la naturaleza, de lo que me enseña la naturaleza, y eso yo lo puedo desarrollar en un producto, entonces no va a haber pierde porque siempre vamos a buscar en retribuirle a la Pachamama, a la naturaleza. Entonces, le damos la oportunidad a las personas que quieren aportar este proyecto a impactar positivamente en el ambiente y porque estamos promoviendo la conservación de las playas del distrito, porque estamos compartiendo educación ambiental, difundiendo limpiezas de playa, etcétera. Y aportas a la economía local apoyando a un grupo de madres locales que tienen un oficio que es muy, muy valorado, ¿no? Y aparte contribuyes al desarrollo sostenible, Ujú. claro, esto ya se puede poner entre objetivos de desarrollo sostenible y metas, indicadores y demás, pero más que nada eso es en lo que consiste el proyecto, ¿no? Bueno, en esta parte yo también quería dar una opinión respecto, Ujú. porque si bien es cierto, hay muchas marcas que abordan la sostenibilidad y los diseños ecológicos trabajando con el algodón orgánico, lo que más me impresionó del proyecto de Colectivo Huayco es que ustedes están inspirados en el entorno en el que ustedes han crecido durante muchos años. Entonces, no es necesario incluso inspirarnos en otras culturas o en otras historias, sino que uno desde donde está ubicado puede empezar a investigar o a hacer su propia historia y su propia forma y manera de empezar a ser un change maker, un agente de cambio. Nos queremos asegurar y nos estamos asegurando de encontrar la manera de no utilizar tintes que tengan productos que eventualmente sean tóxicos para la naturaleza, ¿no? Entonces ese también es un punto importante, es ver los productos. Todo tienes que verlo a partir de si le hace daño o no. ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? ¿No? Así de frente, esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Entonces, al tener nosotros, por ejemplo, una prenda que está hecha de fibras naturales como algodón orgánico, ya sea nativo, eh, eso nos Es- permite evitar que los microplásticos de las prendas que tienen plástico lleguen al mar, ¿no? Entonces te voy a compartir un par de datos que tengo acá, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente y de las Naciones Unidas, que también, y un montón de cosas del plástico, ¿ya?
Cada año más o menos llegan 12 millones de toneladas de microplástico a los océanos, ¿ya? Más que nada, el 50% de los residuos plásticos son de un solo uso, es decir, que lo usamos 20 segundos y lo botamos. Entonces, ahí ya estamos hablando de acciones, hábitos y comportamientos que hay que cambiar. En el 2017 se hizo un estudio de Algalita Marine Research y Education, que encontró a las afueras de Perú y Chile una isla de casi 2 veces la superficie del Perú de plástico, de 2.6 millones de kilómetros cuadrados, ¿ya? No solo, o sea, ese es un dato. Otra cosa es que hablemos de la moda y del fast fashion y hablemos del plástico y también de todo eso, pero hablemos del agua, por ejemplo, de la moda, cómo afecta el abastecimiento, más que nada el recurso agua. ¿Ya? Un par de jeans, ¿tú tienes idea cuánta agua se utiliza para un par de jeans? Mira, aproximadamente son 7.500 litros por jean, ¿ya? Ahora, la industria de la moda utiliza aproximadamente 93.000 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que es suficiente para que sobrevivan 5 millones de personas al año con esa cantidad de recurso hídrico, ¿ya? Produce más del 20% del desperdicio del agua a nivel global. Estamos hablando de la industria ¿no? de la moda y lo que se ha llegado a convertir, que es de, como se le llama, fast fashion y que trae Claro, estos... por eso la moda y la industria de la moda está como la segunda industria más contaminante del mundo. Así es. Y, por ejemplo, produce el 8% de los gases de efecto invernadero, que definitivamente lo que hacen es potencian el cambio climático. Entonces, eventualmente nosotros estamos, al decidir comprar prendas que pertenecen a este sistema, digamos, de compro-voto obsoleto, de productos que tienen costos muy bajos y que eventualmente hay costos ocultos, ¿no? En las externalidades que se le llama en la economía, por ejemplo, el daño que le estamos ocasionando a diferentes organismos, ¿no? Entonces, eso no se está contando en la naturaleza. Esos costos, ¿quién los está pagando? ¿Quién está pagando el costo oculto de que cada vez que lavamos nuestra prenda de plástico, salen millones de partículas de microplástico a los mares? Y que eventualmente ese microplástico termina en nosotros y no va a desaparecer de los ciclos, y nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos va a seguir recirculando en el sistema. Entonces, en un futuro va a ser un tema fuerte, pero por ejemplo, hablando de cómo estamos yendo a esta tendencia a consumir, ¿no? Y creo que se puede ver reflejado en nuestras ansiedades como humanos y que no estamos alcanzando la realización como seres y estar felices, tranquilos, en paz, ecuánimes, satisfechos con las cosas que hagamos, y tenemos que estar consumiendo para poder mantenernos felices. Entonces, la producción de la industria de la moda se duplicó entre los años 2000 y 2014. O sea, en 14 años se ha duplicado y esa industria es gigante. Entonces, estamos hablando de una industria que, como tú bien dices, tiene mucho impacto ambiental. Entonces, nosotros, al trabajar con algodón orgánico nativo, estamos reduciendo nuestro impacto drásticamente, porque no solo lo estamos reduciendo, sino que estamos trabajando para aportarle al ambiente de una manera amigable, por así decirlo, trabajando con personas que realizan técnicas ancestrales de cultivo, de cosecha y de hilado, por ejemplo. Entonces, eso es revalorar la naturaleza, eso es revalorar lo ancestral, eso es revalorar y darle un valor a lo que está bien y a lo que se debería hacer y lo que debería ser la norma, ¿no? Esa es la razón por la cual entonces ustedes están implementando el algodón orgánico al desarrollo de sus prendas. Y ojo que también, porque si te das cuenta, el algodón se cultiva acá en el Perú hace miles de años. Entonces, nosotros somos una comunidad marina Y de costera manera orgánica. orgánica, ¿ya? Y somos una comunidad, no somos marina costera. Entonces, nuestros antepasados utilizaban algodón para sus prendas, para sus artes de pesca, para
diferentes cosas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es recuperar estas prácticas y trabajar con lo que la naturaleza nos dio en este lugar, es algodón, ¿no? Entonces es importante reconocer, y este también creo que es un paradigma, es darnos cuenta que es momento de utilizar nuestros residuos. O sea, hay que trabajar con los residuos. Estamos desperdiciando mucha energía, o sea, a nivel de ecosistema, a nivel de organismo vivo. O sea, cantidades abismales. Cada segundo se quema o se entierra un camión de basura de textiles, ¿ya? Entonces, esa información la manejan, como te digo, las Naciones Unidas. Entonces, en 60 minutos de una conversación que podemos tener ahora, ya son 3.600 camiones con residuos textiles que han sido quemados o enterrados. Cada Sí, o segundo. sea, de hecho te creo porque han habido bastantes visitas, bueno, cuando trabajaba en Night to Text, había algunos clientes o algunas visitas que a veces comentaban estos temas, ¿no? Que por qué llegaban a comprar y a consumir algodón orgánico, y justamente una de esas razones, uno de y, y de hecho él comentaba y me compartía esto que yo la verdad es que no lo sabía, no hasta que él me lo contó, porque él era el encargado de la tienda, entonces, la tienda del Jockey Plaza. Entonces, sí, justamente me confirmó que todas las prendas que no se llegaban a vender en liquidaciones, literal, terminaban en containers de basura y los arrojaban. Y venía como que el camión de la basura y se los llevaba. Se llevaba todos esos containers de ropa En que bolsa ya negra, no, seguro. que no se vendían, que no se vendían en tienda, terminaban en la basura y se las llevaban. Es más, ni siquiera él podía ir a recoger una prenda o sacar algo de esos containers porque estaba como que todo sumamente vigilado, Sí. y venían personas que ya sabían que esa era su chamba para llevarse todo ese montón de ropa y botarlo a la basura. O sea, no Te- había forma de cómo rescatar esa ropa. Literal, esa ropa de verdad se iba a la basura. Creo que ese es a lo que deberíamos apuntar hoy en día como diseñadores, ya sea de modas, de proyectos, de lo que sea. Empezar a utilizar como recursos nuestros residuos. Y bueno, quería pasar a la siguiente pregunta, que era las oportunidades que encontrabas en este momento para el proyecto de Colectivo Huayco y cuáles son tus percepciones de otros proyectos en este momento de pandemia. Ujú. O sea, hacia dónde se estaba dirigiendo estas iniciativas. Sí, el proyecto del colectivo Huayco, por ejemplo, va bastante de la mano con lo que está haciendo también Red Marina, ¿no? Y los voceros del mar. Entonces, ahí lo que vamos a trabajar es en fortalecimiento de la comunidad. Lo bueno es que ya hemos venido trabajando conjuntamente previo a la pandemia. Entonces, eso verdaderamente nos ha permitido estar fuertes y organizados y comunicados y te menciono que Marco, fundador de Red Marina, se está paseando con grupos de voluntarios por el distrito, higienizando y aportando a la comunidad de manera voluntaria y activa. Y ya no es tanto el tema ambiental, por cómo ha cambiado la coyuntura, pero para que veas la naturaleza del grupo de personas con el que se trabaja. Es gente que está dedicada a la comunidad, es gente que lo entrega todo, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades veo yo que pueden desarrollar proyectos locales? Es identificar las problemáticas muy puntuales que están surgiendo en estos casos que exponen la vulnerabilidad y la fragilidad de las comunidades y ver dónde es que se puede articular de manera conjunta para fortalecer estas debilidades y cerrar brechas. Por ejemplo, ¿en qué? En ordenamiento territorial, puede ser en temas de ambiente, puede ser en temas de salud, puede ser en temas de seguridad alimentaria, en diferentes aspectos, ¿no? En culturales, sociales, de género. O sea, y la idea es que como comunidades empecemos a crear esta sinergia que va a partir de manera individual. O sea, uno va a querer hacer algo, entonces va a desarrollar estas acciones que lo convierten en hábitos, que luego en comportamientos que cuando ves a otra persona que lo hace dices, oye, que tú también limpias las playas,
oye, qué chévere, vamos a limpiar playas entonces, ya. Y empiezas así. Y luego a través de eso, eventualmente el camino se va abriendo y se empieza a crear esta sinergia que, creo yo, comienza a cambiar las cosas y empieza a transformar el mundo, porque transformas tu mundo y luego de manera local, y luego eso va a repercutir, lo quieras o no, por la interconexión que tenemos a maneras que no conocemos. Pero eso a nosotros nos va a permitir poder influenciar de manera positiva en nuestro entorno, ¿no? Y dejar un legado y un mundo mejor a aquellas personas que vienen después que nosotros no estamos heredando esta tierra a nuestros ancestros, sino la estamos tomando prestada, ¿no? De las futuras generaciones. Entonces, eso hay que metérnoslo bien en la cabeza. Ujú. Sí, justamente en ese último punto fue lo que a mí también me hizo pensar bastante porque el Perú viene a ser un país lleno de migrantes, no solamente de la sierra o de la selva, sino de la misma costa y de otros países a nivel mundial. Entonces, somos tan diversos en ese sentido que, que en realidad es lo que tú dices, ¿no? Si bien hay una historia detrás de nosotros, en realidad ya no cuenta mucho, quizás como una base, pero no es que nosotros estemos aquí en este momento para seguir hacia atrás, sino es como que caminar hacia adelante con lo que viene para nuestra generación. En este caso, los que tenemos hijos o los que tenemos hermanos pequeños, o no sé, en realidad, ¿qué es lo que queremos dejar como, como parte de, para continuar en este camino? Mi Ujú. última pregunta es, como activista ambiental, ¿qué nos recomiendas? Y también desde tu punto como ecólogo, ¿no? Ujú. Bueno, eh, he puesto esto porque recomiendo que veamos, observemos a la naturaleza, ¿no? Tenemos que observarla y buscar esa conexión, ¿no? Interna y que luego se dará con el entorno en el cual vivimos. Estos diseños que yo pongo son diseños de, por ejemplo, Sierpinski, que es la alfombra de Sierpinski, o tienes ahí una imagen de un nautilus, que es la forma esta circular de concha, que, que estos patrones, estos diseños, se rigen bajo secuencias de números o expresiones matemáticas a través de funciones y de geometría, por ejemplo, que se le llama geometría sagrada o geometría fractal. Entonces, nosotros tenemos diferentes maneras de expresar la naturaleza a través de las matemáticas, por ejemplo. Y podemos también aprender de la naturaleza para poder expresarnos de otras maneras, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que veamos a la naturaleza, aprendamos de sus ciclos, de sus patrones, de sus transformaciones, ¿no? Que nos conectemos con la luna, que nos conectemos con el sol, con las corrientes, que podamos percibir el viento, ¿no? Que en general podamos ser más sensibles a lo que está Ujú. pasando a nuestro alrededor. Y eso eventualmente nos va a despertar, porque nos va a nutrir y va a despertar esto que ha estado dormido y que vamos a regar de a poquitos, ¿no? Incluso Entonces, hacernos, incluso creo que también hacernos preguntas, ¿no? Reformularnos y cuestionarnos y continuar haciéndonos preguntas. y tú lo has dicho, o sea, yo creo que es más importante hacerse las preguntas, y esas preguntas son las que siempre tenemos que tener, porque hay que tener bien claro que la vida y alcanzar la realización, la felicidad, la paz, es un camino y no un destino. Entonces es importante que todas las cosas que nos pasen las veamos como una oportunidad para seguir mejorando, para seguir creciendo y como tú bien dices, ¿no? Seguir el ciclo de las cosas, de la naturaleza y dejar una vida que deje un legado positivo, ¿no? Y que regeneremos. Entonces, si me preguntas qué le podría yo recomendar a la gente hoy en día como un activista ambiental, ¿no? Y un ecólogo, es que, como tú dices, nos preguntemos.
Entonces, antes de consumir algo, sea lo que sea, un bien, un producto, un servicio, que tengamos claro que es muy probable, te diría que al 100%, proviene de la naturaleza o algún recurso en particular, ya sea de hídrico, o de alimento, o de refugio, o de bienestar a través de la identidad que nos puede generar ver la naturaleza en las culturas y demás. Entonces, preguntarnos, ¿no? Oye, necesito esto, ¿de dónde viene? Eh, le, aporta, estoy siendo parte del problema o parte de la solución. Entonces, para hacerlo más fácil, yo tengo un mantra, que así le llamo, que es como un conjunto de palabras que tienen un poder o un significado. Y lo que yo hago es, cuando voy a tomar una decisión que por ahí me dudo, ¿no? Siempre me pregunto, ¿qué haría la naturaleza? ¿Qué haría naturaleza? ¿Cómo se comportaría esta persona o este organismo o yo en la naturaleza bajo esta circunstancia, este escenario? Entonces yo lo que trato siempre es de cuestionarme y repensar. Entonces repienso y digo, cuando me ofrecen un volante en la calle, por ejemplo, un volante así de una persona que está chambeando y está bien, repienso y digo, aguanta. Este volante, si yo lo agarro, lo voy a terminar botando, metiendo en mi bolsillo, se va a quedar, si lavo la ropa, seguro que se queda ahí, ¿no? Entonces, al repensar, yo ya digo, ¿sabes qué? No quiero esto y lo rechazo. Y no me toque sentir culpable por esto. Simplemente tomo la decisión de rechazar eso porque no quiero generar residuos. Entonces, al hacer eso, yo estoy reduciendo. Entonces, ya reduzco mi huella ecológica, ya reduzco mi impacto. Ahora, ¿qué podemos empezar a hacer? A reutilizar las cosas. Empecemos a reutilizar lo que tenemos ahí, nuestros recursos, ya sean recursos humanos, de valor humano, ¿no? O económicos, ambientales, de todos los recursos que podemos tener, reutilizar y revalorar. Por ejemplo, revalorar nuestros recursos orgánicos que son residuos, las casas. Y recircularlo. ¿Cómo lo recirculamos? Lo terminamos poniendo en nuestro huerto casero como compost. Y al final, si te das cuenta, yo pongo reciclar, al final del mantra. ¿Por qué? Porque el reciclaje es una consecuencia de que has comprado un producto que no, o sea, no había otra opción más que reciclarlo, porque de inicio no lo has podido transformar en algo que se reincorpore a la A tierra la o pregunta. algo natural, ¿no? Entonces Claro. necesitas, para reciclar, por ejemplo, necesitas comprar plástico. Si dejáramos de comprar plástico, no existiría el reciclaje. Entonces, por eso es que el reciclaje está al final, pero y hay que tener cuidado con con cómo eventualmente se mueven los mercados, cómo se mueve la economía y cómo está esto que se llama greenwashing, ¿no? De productos diversos. Por ejemplo, hablábamos el otro día de las cañitas, ¿no? Y yo Sí. soy de la idea de que las cañitas es para una persona que no puede beber y que necesita ayuda y asistencia para poder beber, ¿no? Y quizás no es necesario que una persona que lo pueda hacer de pico necesite una cañita. Entonces, Claro, partiendo por eso, es repensar y decir, oye, ¿verdaderamente lo necesito o no? claro, Y, un poco como para contar la historia de la conversación, era que había una marca local que estaba ofreciendo este producto de una cañita hecha de acero. Entonces, mi pregunta fue si en los lugares donde normalmente las personas suelen compartir o reunirse, como un Starbucks, o en otra cafetería o juguería, a veces siempre te sirven y, de hecho ahora ya hacen la consulta, pero ahora te colocan la cañita ecológica, lo cual, esa era mi duda, ¿no? Si en todo caso las personas que les gusta consumir con cañitas, sea más óptimo comprar esta cañita de material quirúrgico o de acero, como para reemplazar y para que ya no genere ese desecho que igual se necesita de todas maneras eh, reciclar o de hecho va a pasar por un proceso de biodegradación, que en este caso, como tú dices, es innecesario porque muchas personas que normalmente consumen con esta cañita, entonces suelen no tener ningún tipo de discapacidad como para tener que comprar o consumir este tipo de producto.
Entonces, hay ciertos productos que ya están colocados en el mercado que supuestamente tienen ese propósito de sostenibilidad o ecológico, pero que en realidad no es tan útil como o tan necesario como para que reemplace otro producto que, como tú mencionas, se necesita reciclar y que proviene de un plástico. Ujú. Eh, yo creo que como bien comentábamos, y lo que yo te estaba consultando era en qué consistía el greenwashing. Ujú. Buena pregunta. Yo creo que hay que mencionar, ahí quisiera mencionar que tú hablaste de gustos, ¿no? Cómo a una persona le gusta tomar por cañita. Y creo, También, y creo que tenemos que ponernos el equipo al hombro y decir, ¿sabes qué? Está bien, a mí me gusta hacer muchas cosas, ¿no? A mí me gusta pasear con mi perro con la correa suelta en la playa, pero sé que se puede comer a los huevos y a los polluelos de las aves. Y no, por eso no lo hago, ¿no? Entonces me gusta verlo libre y andando y correr, o sea, qué libertad de un perro hermoso y que es tu compañero de vida, verlo así. Y me tengo que abstener de hacerlo porque sé del daño que estoy ocasionando, ¿no? Entonces, creo que hay que responsabilizarnos por estas acciones y las tomas de decisiones que tenemos, así sean gustos y así sea nos guste, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, como es una chiquita a la gente, ¿no? Y decirle, oye, está bien que te gusta viajar, te gusta esto, lo otro, pero, o sea, pensemos más a futuro, ¿no? Pensemos en aquellas personas que quizás van a vivir en un mundo que no va a tener las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Entonces ahí hablamos de justicia intergeneracional, ¿no? Y hablamos de cómo las generaciones futuras, y tú mencionabas de hijos o sobrinas, yo tengo sobrinas y yo quiero que el mundo en el que ellas vivan sea un mundo equitativo, sano y que puedan tener libertad de expresión. Entonces, eh, hay que aportar de diferentes maneras en lo que podamos. Quisiera decir así, no, ¿qué cosa podemos hacer puntualmente? Es pensar de manera local, pensar de manera global y actuar de manera local. O sea, yo creo que es momento de que todos como individuos veamos la manera de cómo podemos aportarle a nuestra comunidad, ¿no? Cómo podemos nosotros, a través de nuestras pasiones, deseos, sueños, podemos plasmar proyectos conjuntos, colaborativos, regenerativos, con las personas con las cuales convivimos y nos adaptamos conjuntamente, no compitiendo, sino colaborando en este territorio y en este espacio, ¿no? Yo creo que el Perú, al ser uno de los países más biodiversos y megadiversos por la cantidad de zonas de vida que tiene más de 80 de las ciento y tantas que hay. Entonces eso nos permite a nosotros ser un país muy rico, no solo en especies animales, plantas, sino también en culturas. Y hay que ver en esta diversidad cultural y diversidad biológica el potencial que tenemos como descendientes de una de las civilizaciones más grandes, desarrolladas, adaptadas en la historia, ¿no?, de la humanidad, para marcar una pauta y en nuestras comunidades empezar así, transformándonos y transformando nuestras comunidades poquito a poco, trabajo de hormiga. Eso es lo que siempre, siempre digo, ¿no? Trabajo de hormiga y se trata del camino, no del objetivo y seguir dándole, ¿no? muchas gracias Alberto por la entrevista. De nada, Bueno, acá dejo toda la información acerca de los proyectos y los trabajos que estás desarrollando actualmente. Espero que no sea la primera ni la última vez que tengamos que conversar sobre estos temas tan interesantes, importantes. gracias. Y bueno, ya para culminar, quiero agradecerte por tu tiempo, en realidad porque es bastante lo que hemos hablado. Y, y bueno, ya será en otra oportunidad. De hecho, hay muchos temas por seguir desarrollando. Y no sé, ¿quisieras decir algunas palabras finales? Pucha, agradecerte por esta oportunidad. Creo que me permite poder expresar aquellas inquietudes que puedo tener, ¿no?, acerca de cómo nos estamos, eh, digamos, y cómo estamos diseñando nuestro futuro, por así decirlo, ¿no? Y creo que hay que diseñarlo de una manera inteligente, armoniosa, ecológica, sostenible, regenerativa, colaborativa, y empezar a cambiar
todos estos paradigmas, estos conceptos que vienen de años atrás y antiguos. Y eso, agradecerte por espacios como estos, que estoy seguro que se vienen muchas más entrevistas también de enriquecedoras con gente que está haciendo cosas muy buenas y que es muy bueno poder ver todo esto positivo porque te permite ver el vaso medio lleno, ¿no? Y eso es muy importante en un día como hoy, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Entonces, quiero agradecerles a los que están conectados y viendo esta entrevista y será hasta la próxima. Chao. Chao, chao.